Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Vamos a esperar unos minutos a que se conecten más juntos. Profesora, buen día. Buen día. Le comento que acá en el grupo están poniendo muchas personas que no tienen luz debido a la tormenta. Acá puso Emilio que dice que en zona 39 y Edison no tiene, por ejemplo. Le aviso por el presente, porque muchos no se pueden conectar. Ujú. Sí, está complicado con el tema de la tormenta. Me imaginé. Bueno, sí. Bueno, vamos a esperar unos minutitos. Yo la escucho con mucho eco, doctora. ¿Sí? ¿Ahí se escucha mejor? Buenos días, profe. Hola, Sí, ¿se hola. escucha bien? ¿Se escucha? Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, estuvieron repasando actos procesales. Bien. Ya somos 50. Voy a arrancar tomando asistencia, así podemos avanzar con el desarrollo de la bolilla. ¿Ahí se escucha bien? A ver, alguno que confirme, ¿se está escuchando? Sí, Sí, profesora. Bien. Bueno, Acosta Morales. Presente. Aguerri. Algieri. Arana. Acá, presente. Barbini. Bombini. Caparrós. Presente. Bombini presente. Presente. Bien. Bien. Collado. Dinelli. Presente. García. Damiani. Unger. Acá, profe. Hola, presente Hunger. Bueno. Y Garza. Lavarello. Presente. Liebig. Lavarello. Presente. Liebig. Presente. López Friedberg. Presente. Bien. Niner. Natielo. O'Brien. Perdón, Natielo presente. Natielo. Doctora, y Garza presente. Sí. ¿Cómo? Y Garza presente. Bien. Pagani. Panebianco. Presente. Peralta. Percelló. Rosselló presente. Bien. Tercero presente. Percelló era, pero bueno. Sala Salé. Presente. Profe, no me nombró. Neide. Presente. Son dos listas, así que podés estar en la otra. No sé quién. Genial. Neide presente. Bien. Bien. Verdi.
Vamos con la Profe, otra. Aleto. perdón, García Damiani presente, no sé si se me escuchó. Aleto presente. Bien. García Damiani, Aleto, perfecto. Álvarez Pose, Presente. Bosata, Presente. Canale, Carreras, Presente. Carreras presente. Carreres, Presente. Carreras presente, Carreres, Presente. Coda, Comperatore, Presente. Fondarino, Presente. Corti, Díaz Bruno, Presente. Díaz Claudia, Presente. Bien, presente. Bien. Presente. Estrada, Palomir, Presente. Ciego, Flores, Presente. Fiego presente. Bien, Ciego presente. Francés con Presente. Payares, Presente. bien. Fusileri, Presente. Gabilondo, Presente. Gómez Mariela, Gerenday, Hansen, Presente. Bien. Longo, Presente. Lorente, Mancilla, Presente. Barchet, Molinari, Montoya, creo que había escrito en el chat. Sí. Morán, Presente, Morán. Moyano, bien. Moyano, Narváez, Presente. Paniagua, Peretti, Piciselli, Presente. Reyes, Romero, Rosselló, me había dicho presente. Bien. Ruggiero, Presente. Saboya, Somoza, Presente. Seman, Presente. bien. Tarifa, Valdés, Presente. Valdés Mirna. bien. Villalba y Villarreal Garrido. Presente. Bien, bárbaro. Los que pusieron en el chat que no se podía, no podían usar el micrófono, ya los anoté. Marchetti, a ver. Sí. Bueno. A ver. Vamos a arrancar con estos 5 primeros minutos de clase, haciendo un breve repaso de la clase anterior, ¿sí? Bien. Bueno, alguno que me cuente, que nos cuente a todos, ¿qué es un acto procesal? A ver, a modo de repaso. Chicos, no tengo ninguno con la cámara prendida.
una sola persona. Sería bueno ver si las prenden un segundito, los que puedan, los que tengan la cámara, por lo Lo menos tengo para hacerlo un prendida. poco más interactivo. Ahí está, Estamos ahí varios ahora en la aparece cámara. prendido. Yo acá veo como a 5 o 6 personas. Bien. Bárbaro. Bien. ¿Alguno quiere contestarme? Si no, agarro la lista y va a ser más difícil. Yo lo digo. Bien. Fiorella. Lo que yo recuerdo es que los actos procesales son actos jurídicos que realizan las partes, los auxiliares de las partes, los terceros, los auxiliares y los jueces o los auxiliares del juez. Yo recuerdo también que tienen como efecto crear, modificar o extinguir efectos procesales y que son actos sucesivos y que están conectados entre sí y que también son perentorios o no perentorios algunos. Bien. Tienen que tener en cuenta, tanto Fiorella como Leisa, si bien la definición no está errada, lo que les faltó fue que son actos que se dan en el marco de un proceso, por eso son actos procesales, si no la definición del acto jurídico capaz de extinguir, crear, modificar efectos jurídicos o procesales, si no agregan que es en el marco de un proceso judicial a la definición, ¿sí? Están dando el concepto de acto procesal, de acto jurídico, perdón. Tienen que aclarar que es en el marco del proceso. Doctora, una Bien. consulta. ¿Alguno que me cuente cómo funciona, qué es y cómo funciona el plazo de gracia? El plazo de gracia es, por ejemplo, cuando no llegás a presentar la notificación, lo que tenés que presentar, tenés 4 horas más si es el de al día siguiente, el día hábil, las primeras 4 horas si es en provincia y 2 si es en nación. Bien, entonces es un plazo extra que nos da el ordenamiento jurídico para, ¿sí? Poder realizar presentaciones o actos procesales, para la redundancia. Bien, en el caso de que el ordenamiento jurídico no nos dé un plazo, ¿cuál es el plazo genérico? ¿Se acuerdan? 5 días. 5 días. 5 días. Bien. Bueno, ¿qué es una notificación? Vamos a arrancar así a ver si los despertamos un poco y de paso repasamos la clase anterior. Es un acto procesal ¿Alguien el quiere cual decir pone una en conocimiento de la otra parte. ¿De qué? Yo también De quiero una poner resolución De judicial. una resolución claro, judicial. una resolución judicial. Un acto de comunicación Bien. donde las partes conocen lo que la resolución judicial. Bien. En este momento puede ser por vía electrónica que se comuniquen a las partes, porque estamos según la acordada 1020, están suspendidos. Bueno, en esa acordada decía que estaba suspendido y no podían hacer ninguna notificación personalmente porque por el tema de la pandemia o por el COVID-19. Tampoco se pueden tocar ningún expediente. Hay que está tener en prohibido. cuenta, Marcela, hay que tener en cuenta, Marcela, con respecto a lo que decís de la acordada de los plazos, que la suspensión de plazos duró solamente el inicio de la pandemia y después, a partir de, creo que fue el 24 o 25 de junio, se reanudaron los plazos, ¿sí? Para todos aquellos actos procesales que se pudieran cumplir, si estaba restringido lo que era la oficina de mandamientos, trabajo de la oficina de mandamientos y notificaciones a las cuestiones urgentes, ¿sí? Como podría ser una medida cautelar, un tema de familia, temas urgentes. Ahora ya están funcionando con normalidad, ¿sí? Tienen quizás menos personal, están con el sistema también de burbujas, se van turnando como cualquier dependencia, trabajan algunos remotos, otros no, pero ya se está licenciando cédulas y mandamientos con normalidad casi, ¿sí? Quizás se demora un poco más, pero ¿Cómo? Digo, de que a lo No se mejor escucha. usan más el sistema electrónico.
o algo de... Sí, el tema que vos tenés que tener en cuenta es que la oficina va a intervenir, ¿sí?, cuando no sea electrónica la cédula, que es lo que hablamos en la clase En pasada. caso de sentencia. Recuerden que en materia de notificaciones, el principio general, ¿cuál iba a ser en materia de notificaciones? Siempre General de los plazos. Ministerio de Ley. Por nota. Por Ministerio de Ley. Por nota, por Ministerio de Ley, Ministerio de Ley. notificación automática. Doctora, yo quería agregar algo. ¿Cuáles iban a ser las excepciones? Las que se... ¿Quién? Disculpen, se acopló con otra Yo, persona. Magali, Sí, quería Magali. agregar que el hecho de poner en conocimiento a la parte tiene como objetivo resguardar el principio de bilateralidad. Bilateralidad. Sí. Sí. Exactamente, está bien, Magali. Ese es el objeto de cualquier notificación y además es el punto de partida para el cómputo de plazos, la notificación. Siempre teniendo en cuenta que el día de la notificación no contaba, ¿sí? Bueno, habíamos dicho entonces, el principio de la materia de notificaciones es la ficción jurídica que nos da la notificación por nota o notificación automática. Las excepciones iban a ser las del 135, notificación personal o por cédula, y dentro del 135 teníamos la regla general, que era que se va a notificar de qué manera la cédula. Electrónica. Electrónica, perfecto. A su vez, de esta circunstancia va a haber una excepción que va a ser los incisos 1, 10 y 12, ¿sí?, que van en formato papel. La cédula se hace igual de manera electrónica, se agrega o no las copias en formato PDF, se envía a la oficina de mandamientos y notificaciones de manera electrónica, ellos lo imprimen, se genera un QR, un código verificador, y el oficial notificador va y diligencia la cédula. ¿Hasta ahí estamos? Profe, yo tengo una duda respecto a eso. Sí, Laisa. Yo trabajé en un estudio jurídico haciendo procuración y cuando en tribunales te mandan observadas las cédulas, incluso en una acordada vi también que decía que te las podían mandar observadas, el diligenciamiento después, incluso cuando no es observada, la hacía el mismo estudio jurídico. ¿Eso por qué es o cambió ahora? ¿Cuándo la cédula es observada? No, ¿cuándo? O sea, no, en realidad, lo que habías explicado es que el diligenciamiento lo hacía la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Sí. Esa es mi duda, si la hace ¿En qué la año? oficina. Claro, ¿en qué año trabajaste en ese estudio? Y creo que era 2016, sí, más o menos. Bien. Antes, en realidad, yo les estoy comentando cómo se encuentra ahora, ¿sí? El tema de notificaciones, porque antes, años antes, que es muy probable que fuera cuando vos trabajabas, por eso te preguntaba, antes uno generaba la cédula que iba en formato papel, la generaba en Word con un modelo, en vez de hacerlo por el portal, lo hacían en Word, imprimía la cédula, la firmaba el abogado, ¿sí?, acompañaba las copias, iba a tribunales, la entregaba, en tribunales se observaba o se libraba. Si era para la jurisdicción de acá, es decir, si la cédula iba a ser diligenciada en Mar del Plata, el juzgado, una vez que la controlaba, estaba todo bien, la enviaba físicamente a mandamientos y notificaciones, y mandamientos y notificaciones la diligenciaba. Ahora bien, en el caso de que la cédula fuera para fuera de Mar del Plata, las cédulas para afuera, uno iba a tribunales con la misma cédula, la dejaba con fronte y en vez de dejar, una vez que era librada, en vez de llevársela a mandamientos y notificaciones desde el juzgado, ¿sí?, ahí tenía que ir uno a retirarla y llamar a un gestor que diligencie en otro departamento judicial. Capaz que a eso te referís, Leisa. Uno antes iba y pedía el cajón para afuera y se retiraba la cédula. Sí, quizás sea así. Ahora entonces la diligencian directamente en la Oficina de Mandamientos cuando la imprimen ellos. Claro, sí, ahora la imprimen ellos. Antes igual también la diligenciaba mandamientos y la enviaba directamente al juzgado si era para acá, para Mar del Plata. Si era una cédula para afuera, no. Ahora en realidad, así como nosotros podemos agregar el domicilio electrónico, si es la cédula electrónica de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, cuando es una cédula que se va a diligenciar en formato papel,
También podríamos, por ejemplo, agregar en vez el de la oficina de Mar del Plata, el de la oficina de La Plata, el de la oficina de Avellaneda, ¿sí? Antes uno, la que era para afuera, la tenía que retirar, pagar un gestor, que la llevara a la oficina. ¿Sí? Pero bueno, no los quiero complicar con eso porque hoy en día, en realidad, en esto sí que nos favorece la virtualidad y es mucho más práctico. No hay que ir a tribunales, no hay que retirar nada, directamente es electrónico, ya sea a un domicilio electrónico constituido, ¿sí? Ya sea de una parte, de un perito, o a la oficina de mandamientos y notificaciones, también de manera virtual, imprime y la lleva en papel en los supuestos del inciso 1, 10 y 12. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a arrancar con el último punto de la bolilla 2, ¿sí? Que es nulidades procesales. Bien. Ustedes tienen que saber entonces, ya teniendo en fresco, que lo acabamos de refrescar un poquito, el concepto de un acto procesal, ¿sí? Que la nulidad va a proceder, la nulidad es una forma de arreglar, subsanar, y va a proceder cuando el acto procesal tenga un error de tal magnitud, o un vicio, en realidad es un vicio, de tal magnitud que no pueda cumplir los efectos para los cuales estaba destinado el acto. ¿Sí? Ahora les voy a dejar una definición, les comparto pantalla de vuelta con el Prezi. Pero para que tengan en cuenta, ustedes seguramente ya vieron en civil que había nulidades absolutas, nulidades relativas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, en lo que es materia de derecho procesal no hay nulidades absolutas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los actos jurídicos procesales, pueden convalidarse. A ver, mientras carga esto, ¿están viendo la pantalla? ¿Se ve algo? Quedó Apare- colgado. Sí, Cargando. se ve, Cargando. pero está cargando. Ahí, Ah, ahí, bien. ahí cargo. De a poco va, sí. De a poco, vamos lento, pero vamos. Bien. Bueno, la nulidad entonces es la privación de efectos imputada a un acto procesal que tiene algún vicio y ese vicio le impide que cumpla con la finalidad. ¿Sí? Por ejemplo, la notificación adolece de algún vicio que hace que no cumpla la finalidad. ¿Cuál era la finalidad de una notificación? A noticiar efectivamente a la parte o al tercero interesado o al auxiliar de justicia del contenido de determinada resolución judicial. Bueno, el vicio que tiene esta notificación es de tal magnitud que no cumple con esa finalidad, es decir, no sea noticia. Bien. Habíamos dicho entonces que en materia de nulidades procesales no hay nulidades absolutas, sino que son relativas. ¿Por qué? Porque se pueden convalidar. Existe el principio de convalidación, ¿sí? ¿Y qué implica este principio? Que uno puede convalidar una nulidad, ¿sí? Un acto viciado en realidad puede convalidar, de manera expresa o de manera tácita. Expresa, bueno, lógicamente es manifestando que se convalida. Y de manera tácita es cuando la parte, supónganse, que toma conocimiento de la existencia de un acto viciado, ¿sí? No plantea la nulidad de ese acto en el plazo de 5 días desde que toma conocimiento. Si uno no plantea la nulidad en esos 5 días desde que toma conocimiento, se convalida el acto, y en ese caso, si por ejemplo al día 6, 7, uno quiere plantear la nulidad, ya es extemporánea y no puede ser planteada. ¿Sí? Bueno, entonces, a modo de repaso, ¿qué es la nulidad? Es cuando se lo priva un acto de efectos. ¿Por qué? Porque adolece de un vicio que le impide a su vez que ese acto jurídico procesal o ese acto procesal pueda cumplir con la finalidad para la cual estaba destinado. ¿Sí? Bien. Tenemos que diferenciar
¿sí? Lo que es la nulidad de un acto de la nulidad de todo el procedimiento. ¿Sí? En principio, la nulidad de un acto no invalida los restantes actos del proceso. Ahora bien, si el acto procesal que se pretende invalidar, que se pretende decretar nulo, es un acto adolece de un vicio de tal magnitud, ¿sí?, que atrae aparejada la nulidad de otros actos, ahí no estamos hablando de la nulidad del acto, sino la nulidad del procedimiento. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a dar un ejemplo para que quede claro esto. Una cosa es que se solicite la nulidad de un acto procesal, un acto cualquiera, ¿sí?, que en el caso de que se decrete la nulidad, va a dejar de existir ese acto, el acto viciado, pero no los restantes actos individuales del proceso. Ahora bien, si el error, el vicio de ese acto procesal es de magnitud tal que se invalida todo el procedimiento, el ejemplo más claro y concreto con el que van a entender la diferencia entre nulidad del acto y nulidad del procedimiento es cuando la nulidad es la del traslado de la demanda, ¿sí? Si uno solicita la nulidad de la notificación del traslado de la demanda, claramente todo lo que se actuó posteriormente, como lo que se invalida es anterior y es de magnitud tal, ¿sí?, que si se cae ese acto, se caen todos, ahí hablamos de nulidad del procedimiento. ¿Por qué? Porque si nunca se notificó la demanda, en realidad todos los actos procesales posteriores carecen de eficacia también. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se está entendiendo? Sí, perfecto. Sí, profe, ¿se entiende? Perfecto. Bueno, el programa también nos hace diferenciar lo que es la nulidad de la existencia, de la inexistencia, perdón. La nulidad, entonces, habíamos dicho que es la privación de efectos de un acto procesal cuando el mismo adolece de un vicio que le impide cumplir con la finalidad para la que fuera destinada. Bien. Ahora bien, la inexistencia es cuando en realidad, ¿sí?, no tenemos un acto viciado, tenemos un acto que nunca debería haber existido, que en realidad jurídicamente nunca existió, porque directamente no reunió los requisitos necesarios para su existencia, y en consecuencia estamos hablando de un acto que directamente es impracticable, es ineficaz. ¿Sí? Ven acá. Serían actos procesales nulos, solo es dable diferenciar con los actos procesales inexistentes, ¿sí?, que es la categoría que nos hace diferenciar el programa. Bueno, ¿cuáles son estos actos inexistentes? Son aquellos que están desprovistos de los recaudos mínimos indispensables, ¿sí?, para su configuración jurídica. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Para que tengan presente, por ejemplo, cuando alguien que no es juez o alguien ajeno a la magistratura dicta una resolución judicial, dicta una sentencia. En realidad, como es dictada por alguien que no es un juez, carece de eficacia, es impracticable y es inválida directamente. No hay que pedir la nulidad porque es un acto que nunca existió jurídicamente hablando. ¿Sí? Profe. Para leerles. Sí. Este es rechazo en límine del artículo 173. Rechazo en límine tiene que ver tanto con la nulidad, lo vamos a ver ahora, puede darse tanto con el planteo de nulidad, que el planteo en realidad carezca de los presupuestos, porque ahora vamos a ver, ahora a continuación, cuando terminamos de diferenciar con inexistencia, vamos a ver cuáles son las formas, ¿sí?, de plantear la nulidad, dependiendo qué etapa del proceso estemos y dependiendo qué tipo de nulidad se trate, y cuáles son los presupuestos que se tienen que dar indefectiblemente para que se configure la nulidad, ¿sí?, que se pueda solicitar la nulidad en realidad. Si uno no cumple estos presupuestos que voy a dar ahora en un ratito, en ese caso el juez puede rechazar in limine la solicitud de nulidad, sea por la forma que sea planteada, ¿no? No cumple con los presupuestos, que vamos a ver a continuación, entonces en ese caso se rechaza la solicitud de nulidad in limine. En el caso de la inexistencia, no estamos hablando de un rechazo in limine, porque imagínate que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de recién,
Nosotros tenemos una sentencia que fue dictada por, no sé, el guardia de tribunales, estaba aburrido en la computadora, hizo una sentencia, hizo un chiste, lo que fuera, no es juez, no forma parte de la magistratura, esa sentencia en realidad no es válida, ¿sí? Si después del día de mañana la persona afectada por esa sentencia quiere ejecutarla ante un incumplimiento, se va a dar cuenta que en realidad nunca fue firmada por un juez, ¿se entiende? No se habla de rechazo in limine. Rechazo in limine es cuando uno realiza una petición judicial y el juez ve que no se reúne con los requisitos necesarios para ni siquiera tratar la cuestión, ¿sí? Lo van a ver también ahora en la semana que viene conmigo, cuando arranquen a ver la bolilla 4 de demanda, que también se puede rechazar in limine la demanda, ¿sí? Cuando no cumpla con los Doctora, requisitos también del cuando procedimiento. al juez le ¿Aló? resulta improponible el caso, ¿no? Sí, está bien. Les voy a leer un fragmento de un libro de Peirano, ¿sí? Es un fragmento cortito que habla de esto mismo, de nulidad y inexistencia. Está citando acá Berizonce, ¿sí? Dice, el acto nulo no es el que por falta de algunos requisitos legales queda privado de sus efectos normales, ¿sí? Deviene ineficaz. Hay nulidad, sea que el acto contenga un déficit estructural esencial, sea que en su producción no se hubiese observado el orden lógico o la colocación dentro del proceso. En cambio, la inexistencia implica un no acto. El elemento que le falta es de tal entidad, de tal magnitud, que el mismo acto no puede concebirse sin él. Sería el caso de la sentencia dictada por quien no es juez, del proceso redactado con fines didácticos, o el proceso incoado por una persona imaginaria, el que condena a quien no fue demandado, ¿sí? Esos son unos ejemplos de actos inexistentes. El acto inexistente entonces adolece de ineficacia absoluta. No puede ser confirmado ni convalidado, ni necesita ser invalidado, por supuesto, porque no existió nunca y no podrá ser entonces ejecutado. Esto es lo que dice Berizonce, ¿sí? Ya no hablamos de un vicio que impide cumplir una finalidad, sino de un acto que en realidad no es un acto. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahí se entendió un poquito. Bien, Facundo. Ahora vamos a ver si lo de rechazo in limine cuando veamos los presupuestos. Recién hablábamos de diferenciar nulidad e inexistencia. Bien. Hay 4 presupuestos a los cuales se haya condicionada la declaración de nulidad, ¿sí? Estos los van a ver en el artículo 169 en adelante del código. Y son 4, entonces. Tenemos la existencia de un vicio, que, como les adelantaba recién, esté en alguno de los elementos del acto procesal y que le impida cumplir con la finalidad. Esto es importantísimo. Ustedes cuando en el parcial se les pregunte, si se les llega a preguntar definición de nulidad, no pueden olvidarse nunca de que el acto viciado tiene un vicio que le impide cumplir la finalidad, ¿sí? Sobre todo esto, le impide cumplir la finalidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que si el acto cumple su finalidad, el mismo no puede ser invalidado, no puede ser decretado nulo. ¿Sí? Esto lo tenemos en el 169. Entonces, la finalidad que apuntan los requisitos de los actos procesales es la de salvaguardar el ejercicio del derecho de defensa, como decía Magalí hace un rato. Por lo tanto, no habrá nulidad cuando el acto impugnado, pese a su irregularidad, pese al vicio que adolezca, no haya afectado el derecho de defensa, ¿sí? Volviendo al tema de notificaciones, por ejemplo, digamos, la finalidad de la notificación era poner en conocimiento de una resolución judicial. Si pese, ¿sí?, a un vicio del acto procesal, un vicio de la notificación, se cumple la finalidad, bueno, ya se nos cae la posibilidad de declarar la nulidad del acto. Ese es el primero. Entonces, la existencia de un vicio en alguno de los elementos del acto procesal que impida cumplir con la finalidad. El segundo es demostración de un interés jurídico. ¿A qué nos referimos con demostración de interés jurídico? A que el acto jurídico lesionado, ¿sí?, tiene que haber causado un perjuicio concreto. Un perjuicio concreto que sea identificable, ¿sí?,
y que solamente puede ser reparable ese perjuicio con la nulidad. ¿Ven? Acá nos dice, si el que pide la declaración de nulidad no indica concretamente cuáles son las defensas o pruebas de las que se vio privado como consecuencia del acto impugnado, ¿sí?, la invalidación carece de finalidad práctica deviniendo improcedente su declaración. Pues hay un principio en materia de derecho que es no existe la nulidad por la nulidad en sí misma, ¿sí? Como no se puede pedir la nulidad por la nulidad misma, si nosotros no tenemos un perjuicio concreto, que lo podemos demostrar, ¿sí?, no va a proceder la nulidad. Entonces, hasta ahora tenemos dos, ¿sí?, que haya impedido el cumplimiento de la finalidad y que tenga un perjuicio, ¿sí?, que sea solo reparable mediante la invalidación del acto. El tercer presupuesto es no haber contribuido a provocar el vicio. Es decir, si la parte que pide la nulidad es la parte que contribuyó a causar esa nulidad, a causar ese vicio del acto jurídico, en ese caso no se puede tampoco pedir la nulidad. 171, ¿sí? Y el último es la falta de convalidación, que esto algo les adelante, ¿sí? Aún concurriendo los tres presupuestos anteriores, es decir, por más que no se haya cumplido la finalidad, digamos que el vicio en el acto procesal haya impedido cumplir la finalidad, que haya un perjuicio, que se haya demostrado interés jurídico, y no haber contribuido a provocar el vicio, si sin perjuicio de ello la parte consciente del acto viciado después no puede pedir la nulidad, ¿sí? ¿Cuándo ocurre? Por ejemplo, cuando no se plantea el incidente de nulidad dentro del plazo de 5 días de tomar conocimiento del acto viciado, ¿sí? En ese caso, si pasa el plazo y la parte no solicitó la nulidad, ¿qué sucede? Bueno, se convalida el acto. Entonces, con estos 4 presupuestos podemos plantear la nulidad de cualquier acto procesal. Ahora bien, la forma de la cual la planteemos va a depender de la instancia, ¿sí?, en la que estemos. Ahora vamos a ver a continuación que hay 4 formas de plantear la nulidad, ¿sí? A los efectos de esta clase en particular, ¿sí?, vamos a ver solamente incidente. ¿Por qué? Porque el recurso lo van a ver en la bolilla número 10, ¿sí?, el recurso a nulidad. Yo igual les voy a hacer una breve intro para que sepan que existe, pero lo van a ver desarrollado cuando vean recursos. Después la excepción, ¿sí?, de nulidad es una excepción que procede en el marco del proceso ejecutivo, que lo van a ver en la bolilla 14 y 15. ¿Sí? Esto lo van a ver en la segunda parte. Por eso no me voy a detener a explicar uno por uno cómo funciona, ¿sí?, porque tampoco van a tener la información necesaria para entender el tema. ¿Sí? Lo van a ver más adelante. Y la acción de nulidad, si llegamos se las voy a dar ahora, pero tienen que conocer primero bien el tema de cosa juzgada, que en realidad se ve en la bolilla número 9. Así que capaz que hago una introducción, pero lo retomamos más adelante. El que sí van a ver ahora es el incidente de nulidad, ¿sí? Entonces, 4 formas para plantear la nulidad: incidente, recurso, excepción y acción. Bien. El incidente de nulidad es aquel... ¿Saben lo que es un incidente? En realidad partamos de esa base. ¿Alguno sabe lo que es un incidente? ¿No? Bueno. Sí, son cuestiones que se van presentando a lo largo del proceso y se tramitan aparte del proceso. Del principal. Bien, bien. En realidad un incidente es un mini proceso satélite, ¿sí? Tenemos el proceso principal, que vendría a ser el Sol, 2 satélites que giran alrededor del Sol. En este caso, siguiendo esta analogía, el incidente sería un satélite, un proceso satélite que tiene relación con el principal, pero tramita por separado, ¿sí? Y tiene que ver con algún motivo, o sea, es motivado por algún conflicto que sucede en el marco del proceso, ¿sí?, del proceso principal. Por eso se llama incidente. Bueno, el incidente de nulidad, ¿sí?, lo que va a tratar es el planteo de alguna de las partes de la nulidad de un acto jurídico procesal, ¿sí?, que se haya dado en el marco de la instancia, en el marco del proceso principal. Bueno, es la única vía admisible, ¿sí?, para obtener, es un mini proceso, muy bien, Alcira.
es la única vía admisible para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado durante el curso de la instancia, ¿sí? Y acá aclaramos, salvo que la impugnación se funde, ¿sí?, en la existencia de un defecto vinculado a alguno de los requisitos que tienen que reunir las resoluciones judiciales, y estas asimismo fueran susceptibles de recurso. ¿Por qué aclaro esto? Porque en el marco de la instancia puede darse, ¿sí?, alguna resolución judicial que no reúna las características que tienen y los requisitos que tienen que reunir las resoluciones judiciales, que los van a ver en la bolilla número 9, y a su vez no proceda el incidente. ¿Por qué? Porque digamos, la magnitud es tal del acto viciado, ¿sí?, que se va directamente por el recurso de nulidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es la sentencia, estamos hablando, básicamente. Lo van a ver bien y lo van a entender bien en la bolilla número 10, ¿sí? El recurso, lo único que les voy a adelantar es que el recurso de nulidad sí se sustancia por el mismo trámite que el recurso de apelación. Bien. Entonces, volviendo. Incidente de nulidad se va a realizar cuando la nulidad sea solicitada en el curso de la instancia, es decir, el acto procesal viciado que impide cumplir la finalidad del mismo, ¿sí?, se da en el marco de la instancia, en el marco del proceso. El incidente tiene que ser articulado en la misma instancia donde se produce el vicio, ¿sí?, y ante el mismo tribunal donde se realizaron los actos procesales, ¿sí? Este incidente tramita por conexidad. Ustedes van a ver ahora en la clase que viene conmigo cómo se inicia la demanda. También les voy a mostrar cómo se inicia en el portal, ¿no? De la misma manera que uno inicia la demanda, uno tiene que iniciar los incidentes. Es decir, se hace el escrito, ¿sí? El escrito va a tener un sumario, la personería, ¿sí?, el objeto del escrito, en este caso, solicitar la nulidad de determinado acto, la fundamentación, el derecho, es como cualquier escrito procesal, como si fuera una demanda en realidad lo que estamos presentando. Pero lo que estamos demandando en realidad es la nulidad de un acto jurídico procesal. Se va a iniciar de la misma manera que la demanda, ¿sí?, y se interpone ante Receptoría General de Expedientes. ¿Qué hace Receptoría? En vez de sortear un juzgado, como hace con cualquier demanda, nosotros en realidad, como estamos discutiendo, o pretendemos que se discuta, la validez de un acto que ocurrió en el marco de un proceso ya iniciado, ¿sí?, en ese caso lo que nosotros vamos a hacer es pedir conexidad, y entonces supónganse que el expediente principal está tramitando en el juzgado civil y comercial número 13, cuando nosotros interpongamos el incidente de nulidad, no va a ser sorteado un nuevo juzgado, sino que por conexidad, como son asuntos que van conectados, ¿sí?, y como se trata de un incidente del principal, se va a radicar el expediente en el mismo juzgado, en el 13, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Bueno, ¿cuáles son los requisitos del incidente de nulidad? Bueno, tenemos que tener en cuenta los presupuestos que vimos recién porque se basa en eso, básicamente. Lo tiene que pedir, ¿sí?, la parte o el tercero o el auxiliar de justicia, el sujeto lesionado, ¿sí?, por este acto irregular. Tiene que ser parte del proceso que lo pide igual. Vamos de vuelta. Se me fue. Doy presente Paniagua, bien. Entonces, tiene que pedirlo el lesionado por el acto irregular. La nulidad tiene que estar prevista en la ley, ¿sí?, por el principio de especificidad, lo habla el 169 del Código. Recuerden leer cuando lean nulidades procesales, más allá de algún libro, no sé si tienen Arasi, Palacio, Rodríguez Sayak, el libro que estén utilizando, más allá del texto, traten de tener siempre el código al lado e ir leyendo el código. Si tienen un código comentado, mucho mejor, ¿sí? Entonces, lo tiene que pedir el lesionado por el acto irregular, tiene que estar prevista la ley, tiene que acreditarse el interés jurídico del cual hablábamos, es decir, se tiene que explicar cuál es el perjuicio concreto que sufre la parte si se mantiene este acto, ¿sí?, que solo va a ser salvado ese perjuicio con la declaración de nulidad. Bien. Tiene que justificar el daño que causa el mantenimiento de ese acto,
volviendo. El C y el D, como les comentaba, van de la mano. Demostrar el interés jurídico, cuál fue el perjuicio y cuáles son las consecuencias, ¿sí? Cuál es el daño que se causa si se mantiene ese acto. El punto siguiente es uno de los presupuestos que vimos recién. No tiene que mediar el consentimiento expreso o tácito del acto. Es decir, no se tiene que convalidar. El acto no tiene que haber alcanzado su finalidad, ¿sí? Porque si así lo hubiera hecho, pese a ser un acto irregular, no puede ser anulado. Principio de conservación, también artículo 169. La nulidad tiene que plantearse en la misma instancia en la que se produjo el vicio, lo que dijimos recién. El peticionante no tiene que haber causado la irregularidad en la que se funda la impugnación, ¿sí? Lo que les había dicho, no existe la nulidad por la nulidad misma, entonces, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Yo escuché un micrófono? Sí, profe. Bien. Y tiene que haber una situación de indefensión. Bien. Vamos a volver acá. Acá. Bueno. Entonces, pasando en limpio, incidente de nulidad va a ser la forma en la cual va a proceder, ¿sí?, el planteo de la nulidad en el marco de la instancia. Va a ser un incidente porque tiene relación con el proceso principal, ¿sí? Se tiene que interponer por escrito ante Receptoría General de Expedientes. Hoy en día se hace todo virtual, pero se envía a la Receptoría General. Por motivo de conexidad, ¿sí?, lo va a remitir al juzgado, va a quedar radicado en el juzgado, donde tramita el principal, ¿sí? Bien. Para que sea procedente la admisión, tiene que acreditarse la existencia del vicio, que no se puede cumplir con la finalidad del acto procesal, cuál es el perjuicio, cuál es el interés jurídico, tiene que demostrarse que no se convalidó, ¿sí? Y ahí sí, Facundo, si no median esos requisitos, si no se cumplen con esos requisitos que vimos recién, ahí el juez va a rechazar el incidente in limine, ¿sí? Bien. Bueno. El 170 nos da un plazo de 5 días para iniciar el incidente. ¿Desde cuándo? Desde que uno toma conocimiento, ¿sí?, del acto procesal viciado. Es decir, ahora estoy viendo a Leandro. A Leandro le llega una cédula de notificación de la demanda, ¿sí?, pero en realidad no le llega. Leandro estaba de viaje. Y cuando vuelve, se encuentra la cédula y dice, ay, no contesté la demanda, pero me notificaron y yo no estaba. Y tengo forma de demostrar realmente y efectivamente que yo no me encontraba en mi domicilio. Yo estaba, no sé, en otra provincia, en otro país, y efectivamente no cumplió con la finalidad de la notificación. ¿Por qué? Porque no me anoticié, efectivamente. Entonces, como no me anoticié y como no estaba, no contesté la demanda y perdí un derecho importantísimo, ¿sí? Ahora bien, ¿de qué manera lo puedo subsanar yo a eso? Leandro llega, abre la puerta del departamento después de 1 mes y medio de viaje, se encuentra con la cédula, se da cuenta que se le vence el plazo. Lo que va a tener que hacer es apurarse, ir a hablar con un abogado y iniciar un incidente de nulidad de la notificación de la demanda dentro de los 5 días de cuándo, del momento que él efectivamente tomó conocimiento, ¿sí?, del momento que volvió de viaje. Eso uno lo tiene que demostrar, porque si no demuestra que no pasó el plazo de 5 días, se lo pueden rechazar in limine, ¿sí? Bien. Respecto de la forma de sustanciar, ¿sí?, el incidente tiene que ser claro, concreto y suficiente. Tiene que ser como una demanda, ¿sí? Tiene que bastarse a sí misma. Tiene que ofrecerse todas las pruebas tendientes a demostrar los extremos que está invocando. Es decir, por ejemplo, viendo el caso de recién, el sujeto que se notificó estaba de viaje. Bien. ¿Qué va a acompañar? Y va a acompañar
los recibos, la factura del alojamiento donde estuvo, los pasajes de avión o de colectivo, si se fue al exterior va a acompañar el pasaporte, donde va a figurar el sello de ingreso y de egreso al país. O sea, uno va a tener que acompañar al momento de realizar el incidente toda la prueba de la que se quiera valer para demostrar el extremo. En este caso, el vicio del procedimiento es que se notificó cuando la persona no estaba ahí. ¿Sí? Lo mismo si se notifica en un domicilio que en realidad la parte ya no tiene. Bien. ¿Cómo se continúa el trámite del incidente? En principio, ¿sí? En principio el incidente no va a, digamos, no va a interrumpir los plazos del principal. En principio, ¿sí? Van a ir por piezas separadas. Es decir, tenemos el principal y tenemos el incidente. Salvo que el juez considere que el vicio o el planteo de nulidad es en relación a un acto de magnitud tal que tiene que tramitarse, ¿sí? Conjuntamente con el principal. ¿Sí? Es decir, suele suceder eso ¿con qué? Con la nulidad de la notificación de la demanda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que el principal siga avanzando cuando la consecuencia quizás de decretar la nulidad de la notificación del traslado de demanda es retrotraer las cosas al estado anterior al acto viciado, y en ese caso, ¿para qué vamos a continuar con el proceso mientras se discute si existieron todos los actos procesales o no? En cambio, si se trata de un solo acto, de la nulidad de un acto y no la nulidad del procedimiento, en ese caso, ¿sí? No va a interrumpir los plazos ni suspender los plazos del principal. Bueno, una vez que el incidente es admitido, ¿sí? Se va a correr traslado también por 5 días. ¿Por qué? Porque no nos dice plazo y es el plazo genérico, nuevamente. Y el 180 del Código Procesal, ¿sí? Dice que si el juicio es ordinario va a ser 5 días. Si no, el juez puede fijar el plazo del traslado. Por lo general, si el juez no fija plazo, va a ser 5 días. Eso es lo que se refiere. Bien. 178 y 180, lo que les comentaba recién, el incidentista tiene que ofrecer toda la prueba. La nulidad de la notificación suspende los plazos para contestar la demanda, no. En tanto no se decreta la nulidad de un acto, el mismo sigue eficaz. Ojo con eso, Gabriela. Recién va a decretarse la nulidad, digamos, recién va a ser nulo el acto cuando se decrete esa nulidad. En el interín, mientras se discute si es nulo o no, ¿sí? Ya nos están corriendo los plazos. Ahora lo vamos a ver más en profundidad. Yo les voy a dejar para hacer un trabajo práctico. En realidad no es obligatorio, es optativo, es solamente para que fijen conceptos, para que terminen de entender el tema y para que si en el marco de ese trabajo práctico les surgen dudas, me manden mail o me preguntan en la clase que viene, tengo dudas con esto, me surgió tal inquietud, pero bueno, para hacer ese práctico van a tener que leer primero bien nulidades de algún manual, ¿sí? Y repasarlo. Gabriela, para hacer un cierre a tu pregunta recién, si la nulidad de la notificación suspende los plazos para contestar la demanda, no, ten en cuenta que vos vas a plantear el incidente de nulidad, pero coetáneamente vas a contestar la demanda en esa oportunidad. Porque si vos interponés un incidente de nulidad, es porque te estás anoticiando, ¿sí? De que existe la demanda. Entonces, después no te van a dar un nuevo traslado y te van a volver a enviar una cédula al proceso. Vos ya tomaste conocimiento ahí del traslado de la demanda. Y desde ese momento te corre el plazo de 10 días. Está discutido, ¿sí? Pero en realidad, uno cuando si se trata, no, obviamente, de la notificación del traslado de la demanda. Uno cuando plantea la nulidad, también contesta la demanda en el principal, para evitar cualquier tipo de planteo después. Bien. En principio, entonces, las nulidades procesales se van a resolver con las constancias que figuran en el expediente. Sin embargo, uno va a ofrecer toda la prueba tendiente a demostrar, ¿sí? Cuál es el perjuicio, cuál es el interés jurídico,
cuál es el daño, cuál es la magnitud del daño, que si se mantiene este acto jurídico procesal y no se decreta la nulidad, va a sufrir el interesado, ¿no? Bien, el ofrecimiento de prueba no es necesario si la cuestión se resuelve de puro derecho, pero caso contrario, lógicamente se va a abrir a prueba. Perdón, doctora. Interés ¿sí? jurídico y magnitud del daño, ¿es lo mismo? Todo de la mano, en realidad. Depende del autor, vas a ver que lo ponen como un solo requisito, como dos, ¿sí? Ajá. El interés jurídico es eso mismo, que el acto tiene efectos jurídicos y que si se mantienen esos efectos, lógicamente van a generar un daño, ¿sí? A eso es lo que se refiere el artículo. Si te fijas, creo que está en el 170, ya directamente el Código Civil. Depende del autor, son 3 requisitos, 2 requisitos, pero en definitiva lo dividas en 2 o lo pongas en uno, tiene que existir un daño, ¿sí? Y ese daño tiene que existir cuando se mantenga ese acto. Entonces vos tenés que decir qué es lo que pretendes, que es la nulidad de ese acto, porque ese vicio genera tal daño, y yo no contribuí a causar ese vicio. Y a su vez ese vicio, les estoy diciendo a todos juntos, y a su vez ese vicio hace que el acto no pueda cumplir con la finalidad. Sería algo así. Pero bueno, ese es la globalidad. Después, depende del autor que vayan siguiendo, van a ser 2, van a ser 3 requisitos. En cuanto a autores, por lo menos yo, y creo que en esto coincidimos con la doctora Jiménez Bauer y la doctora Ledesma, si ustedes leen, por ejemplo, una clasificación de algún autor, que no es la misma que estamos dando en clase, si ustedes al momento del examen nos dicen, por ejemplo, 3 requisitos, 2 requisitos, 4 requisitos, pero va integrado y nos dicen, mira, lo leí de tal autor, está perfecto, ¿sí? No hay problema. No se va a discutir lo mismo clasificaciones. Hay autores que clasifican de determinada manera los actos procesales y van a haber 3 clasificaciones, 10 clasificaciones distintas, ¿sí? Ustedes pueden estudiar el tema y leer el tema del autor que ustedes prefieran y que les resulte más sencilla la lectura y el que tengan a mano y el que hayan conseguido en PDF o el que le hayan prestado, ¿sí? No hace falta ponerse en gasto. Sin embargo, si citan alguna clasificación o citan a algún autor en el marco del examen, sepan fundamentar y de quién leyeron. Solamente eso. Bien. Entonces volvemos, ¿se puede abrir a prueba o no? Dependiendo. Si se resuelve, ¿sí?, el incidente con las constancias que figuran en el expediente, ¿sí?, no se va a abrir a prueba. En cambio, se va a abrir a prueba si se necesita probar, por ejemplo, no sé, un oficio a migraciones para ver si la persona salió efectivamente o no del país, o un oficio a Cámara Nacional Electoral para ver cuál era el... Bueno, si se tiene que abrir a prueba, se abre a prueba. Una vez que se abre a prueba o no, digamos, si se declara la cuestión de puro derecho y se decide, y si no, si se abre a prueba, una vez cerrada la etapa probatoria, ahí va a decidir el juez y va a dictar una resolución, ¿sí? Aunque se reconoce en el incidente de nulidad y en el recurso de reposición 2 medios distintos de impugnación, nada quita, ¿sí?, que se pueda interponer una revocatoria conjuntamente con la nulidad. Es decir, lo ideal es que cuando se da la nulidad en el marco de un proceso, se proceda por incidente. Sin embargo, si la parte no inicia el incidente, pero inicia un recurso de reposición, que ya lo van a ver en la bolilla 10 también, no hay ningún problema, ¿sí? Lo ideal es que se inicie el incidente de nulidad, sin embargo. Después, si el juez quiere unificarlo con el principal y decidirlo en el principal, pero lo concreto, lo que nos dice el código es que tenemos que iniciar un incidente, ¿sí? Bien. Bueno, después, como les comentaba, son 4 formas, incidente lo vimos recién, recurso lo van a ver en la segunda parte, está en el 163, ¿sí? Bien. Por ejemplo, ¿cuándo va a proceder el recurso de nulidad? Cuando estemos hablando de una sentencia definitiva, ¿sí?, que tenga omisiones esenciales, o cuando ya directamente haya una cuestión de incongruencia, y tramita por el trámite del recurso de apelación. Esto lo van a ver en la bolilla 10. No se vuelvan locos con esto. Lo mismo con excepción.
La excepción no es como las excepciones, digamos, no la van a ver en las excepciones que van a ver ahora en la bolilla 5, sino que es en el marco, puntualmente el proceso ejecutivo lo van a ver en bolillas 14 y 15. ¿Sí? Se puede plantear la excepción de nulidad dentro del plazo para oponer excepciones, ¿sí? O como incidente luego de ese plazo, pero siempre que no se haya preparado la vía ejecutiva de manera correcta. Esto también, no se vuelvan locos ahora porque lo van a ver en la segunda parte recién. ¿Sí? Y la acción autónoma de nulidad, hablamos de acción autónoma de nulidad de la cosa juzgada írrita o fraudulenta. ¿Sí? En este caso tenemos una sentencia, se los voy a hacer muy sencillo, pero no lo vamos a ver en este momento tampoco. Tenemos una sentencia, esa sentencia está pasada en la autoridad de cosa juzgada. La cosa juzgada, tenemos cosa juzgada formal, que es revisable, y cosa juzgada material, que es en principio inimpugnable, irrevisable. Ya está, queda la cosa juzgada. Ahora bien, en el caso de que exista fraude, ¿sí? Y a raíz de ese fraude se haya llegado a esa sentencia definitiva que adquirió calidad de cosa juzgada, en ese caso no le cabe ningún recurso, salvo la acción, que es un proceso aparte, es un proceso para determinar la nulidad de otro proceso, de una sentencia a la que se llegó, porque se llegó a esa sentencia, por ejemplo, porque se falsearon pruebas. Entonces, habiendo tomado conocimiento de esto, uno inicia una acción que es autónoma, no va vinculada al expediente, y lo que tiende a hacer esa acción, lo que uno pretende en realidad y va a tener que demostrar a lo largo del proceso, es que se llegó a esa sentencia y se llevó a esa cosa juzgada, pero de manera fraudulenta. ¿Sí? De esto les voy a subir un preci si quieren ir avanzando en la lectura, que es un preci que es de cosa juzgada y la acción autónoma de revisión, ¿sí? De la misma. Pero hasta que no vean cosa juzgada, en realidad no lo van a entender el tema. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bueno. Voy a hacerles un par de preguntas de notificaciones, a ver si quedó el tema ya entendido. Bien. Supónganse que tenemos una resolución judicial, ¿sí? Vamos a dejar de compartir, así mejor. Bien. Tenemos una resolución judicial que ordena el traslado de una demanda, ¿sí? En el marco de un proceso de daños y perjuicios. El proceso de daños y perjuicios tramita por sumario, ¿sí? Entonces el traslado de la demanda es por el plazo de, ¿alguno sabe? Son 10 días. ¿No se le ocurre por cuántos días? 10. 10 10 días. Por- 10 días. 10 Por cédula. días. En sumario, 10 días. En Ordinario, sumario. 15. Ya Ordinario, lo van a ver 15 después el días, cuadrito comparativo. Pero bueno, sumarísimo 5. sumarísimo 5. Sumario 10, sumarísimo 5. Bien. Supónganse que tenemos un proveído que ordena entonces el traslado de esta demanda de daños y perjuicios por el plazo de 10 días. ¿Sí? El lunes, a ver, Lucía, que la estoy viendo en cámara, el lunes Lucía realiza la cédula electrónica, la firma y la envía, ¿sí? Como es cédula de traslado de demanda, ¿qué modelo van a usar? Cédula, soporte, papel. Bien. Bien. Entonces, el lunes envía Lucía la cédula confronte. El martes, supongamos que no había tanto trabajo en tribunales, el martes se libra esa cédula, ¿sí? Es decir, esa cédula es enviada electrónicamente, ¿sí? A la oficina de mandamientos y notificaciones para que la impriman y la diligencien. Entonces, el martes
la recibe mandamientos o notificaciones, la imprimen con el QR y se la dan a un oficial notificador. Miércoles, feriado, no trabajaron. Hoy quedó en una pila de cosas, no la llegaron a diligenciar. Supónganse que mañana viernes se diligencia esa cédula, ¿sí? Se la diligencian a Eugenio. Estoy viendo acá en cámara. Bien. ¿Alguno que me conteste? ¿Cuándo queda notificado Eugenio? El El día viernes. que toma conocimiento de la notificación. El lunes. El lunes es Comi- al día siguiente de Comienza la el plazo. notificación. El lunes Claro, es el está primer día Queda del siguiente. notificado el viernes. Queda notificado el viernes. Estamos hablando de cédula en soporte papel. Queda notificado el día que la recibe. Pero bien, como dijo Graciela recién, el plazo comienza a correr al siguiente día hábil. En este caso, el lunes. Muy bien. Y tratándose entonces del traslado de la demanda de un juicio sumario, ¿sí? ¿Cuándo vencería? Agarren el calendario y hagan el cálculo. ¿Cuándo vence el plazo para contestar la demanda? El viernes 9. No. No, el miércoles de la otra semana, sería el 12, ¿no? Porque está el feriado. No tengo el calendario, no me carga justo. Pero tenés que descontar el feriado, menos 10 días. Son 10 días, pero no le pegaron a la fecha hasta ahora. Son 10 días corridos, no tengo calendario, pero no son 10 días corridos. Días hábiles, Sara. Hábiles. Ah, Acordate ¿no que sería el siempre viernes? los plazos Hábiles. procesales, días hábiles. Hay 2 feriados. ¿El martes 13? A ver, vamos. ¿Ya? Parece que fuera el martes 13. Martes 13. Martes sí, 13. Martes 13. Perfecto. No, las 4 primeras horas. Martes 13, miércoles 14 con cargo. ¿Por qué? Ah, Porque miércoles tenemos el 14. lunes, ¿sí? El lunes, no, perdón, el jueves y el viernes, que son 1 y 2 de abril, feriados. Tengan siempre en cuenta los días, ¿sí? Los días inhábiles. Bien, supónganse, en cambio, que la cédula que reciben, ¿sí? Es la que ordena el traslado de una excepción de prescripción, ¿sí? Ordena esa cédula el traslado por el plazo de 5 días y le llega, vamos a hacer que les llega hoy, ¿sí? Les llega hoy la cédula de manera electrónica. ¿Qué modelo van a usar para hacer la cédula? Vamos a partir por esa base. Electrónico. Electrónico. El de la acordada, el del anexo 2 de la acordada 3845. Bien. Entonces, hoy les llega la cédula electrónica. ¿Qué día quedan notificados? Al día El siguiente, viernes. sería mañana. No, el mismo día, ¿o no? El plazo comienza No, el viernes, día de nota. Día de nota, no importa que sea al día siguiente, justo Ni que es ley, al día ¿no? siguiente en este caso, ¿no? Pero tengan presente que no es siempre al día siguiente, sino que es el siguiente día de nota. Siguiente día. Bien, Pero el viernes siguiente día quedan de nota- notificados. No, me voy a confundir ¿Cómo? porque en provincia sería el siguiente día hábil y en naciones el siguiente día de nota. No, en el caso de, te estás confundiendo con lo que es notificación por Ministerio de Ley. Claro, sí. Estamos hablando de cédula electrónica. Vos recibís la cédula electrónica y esa cédula electrónica quedás notificada como si fuera el cómputo del sistema por nota o automático. Es decir, quedás notificada el siguiente martes o viernes. ¿Sí? Ah, perfecto. Bien. Entonces, mañana viernes quedan notificados. ¿Y qué día Parece vence el entonces el plazo para contestar el traslado? Parece que fue el día 6 de abril, por el feriado. Porque si lo Bien, recibo Marcela, hoy, empieza el a día contar 6. mañana. ¿Por qué? Porque el 1 y 2 feriados. Y tenemos feriado, y contando 5 días, tengo un día más de gracia, ¿no?
Y el 7 con cargo. Un día no, 4 horas más. 4 horas más. Ah, ahí está, en todo caso con cargo, el día 7. Bien. Bueno, saben más o menos sacar los cálculos entonces de notificaciones. Me quedo tranquila de que se entendió cómo computan y la diferencia entre el cómputo cuando se trata de cédula en papel o cédula electrónica. Bien. Bueno, yo ahora les voy a subir, ¿sí? La clase pasada yo ya les subí el preci con la parte de nulidades, está también ahí. Yo ahora les voy a subir directamente un texto, ¿sí? Y un trabajo práctico, que este es optativo. El que quiera me lo envía el mail, por mail, y si no, no hay ningún problema, porque en realidad es para que ustedes traten de fijar el concepto, ¿sí? Van a ser 2 casos prácticos sobre notificaciones, y que pueden incluir al no alguna situación en la cual se pudiera plantear la nulidad, ¿sí? Así que tienen que estar atentos a las fechas, y Profe. a lo que se desarrolla en el caso. Sí. ¿Podría subir el power que tenía recién, que estaba compartiendo? Sí, ese ya está subido, Facundo. Lo subí la clase pasada, el jueves pasado lo subí. Está desarrollada toda la bolilla 2. De nada. Bueno, ya por hoy entonces los dejo. Pagani. Sí, ya había visto el presente. Bien, quédense tranquilos que los que me avisaron por chat que no podían hablar por el micrófono, pero tenían el presente, ya los anoté. No hay problema. Bueno, cualquier duda me pueden escribir al mail, y si no, ya el jueves que viene, arrancamos con la bolilla 4, ¿sí? Quienes puedan, vayan adelantando tema, vayan leyendo, por lo menos en el Código Procesal, artículo 330 en adelante, ¿sí? Y también les subí la clase pasada, la acordada 3397, creo que era. Sí, se la subí, le subí todas las acordadas que tratamos, pero traten de leer de ahí el artículo 198 en adelante de esa acordada, ¿sí? De la del 2008, para cuando, no sé si vamos a llegar el jueves que viene, posiblemente sea esa acordada. Tienen que leer 6, 7 artículos, no es mucho, ¿sí? Cualquier duda me pueden mandar al mail, no hay problema. Profe, de esa Sí. acordada, nada más esos artículos, para la unidad 2, ¿hay algo de ahí también? Para la unidad, en realidad se complementa, la 2 con la 4 tiene un tema que va ahí en conjunto. Yo les di notificaciones, pero no les di puntualmente cómo se actúa cuando la notificación es de la demanda, ¿sí? Cómo tiene que actuar en realidad el oficial notificador una vez que llega al domicilio. Eso es lo que tienen que saber, y son esos artículos de la acordada. Pero lo van a ver, en realidad lo vamos a volver a retomar el tema cuando veamos traslado de demanda. Ahora en la clase que viene vamos a ver la demanda, cómo se hace la demanda, cómo se inicia la demanda, cuáles son los requisitos, ¿sí? De qué manera pueden actuar los profesionales, patrocinante, apoderado, gestor. Vamos a ver eso en principio, los puntos 1, y si llegamos al punto 2 completo de la bolilla 4. Profe, el jueves que viene es feriado, tenga en cuenta eso. Sí, Fiorella. Ah, listo. Ah, el jueves que viene es feriado. Bueno, bien. El viernes también es feriado. Entonces vamos a arrancarla el otro jueves, y posiblemente voy a hablar con las otras docentes de la cátedra, pero posiblemente agarre el viernes también, porque si no, no vamos a llegar con la bolilla 4, que es bastante larga, justo es demanda. Mañana tienen clases con la doctora Ledesma, ¿sí? Para suplantar la clase que no tuvieron ayer feriado. Así llegamos a ver todos los temas antes del examen. Bueno, cualquier duda me pueden mandar al mail, entonces no nos vemos el jueves que viene, nos vemos la otra semana. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Muchas gracias.